pensaría yo en lo que vendría a ser el hígado, podría ser también No, un colon izquierdo, ascendente. izquierdo. Ah, ¿izquierdo? Escuché Ajá, derecho. Y vaso, doctor, vaso. vaso. Vaso, y Puede ser un ciertamente vaso o o la, puede ser un la cabeza colon, de ¿no? páncreas. No, la cabeza de páncreas no, sino la cola de páncreas. Puede ser No, también, ¿o no? puede ser el vaso más frecuente, también puede ser un Colon colon descendente. descendente, está bien. Y si fuera en fosa ilíaca izquierda, Fosa ilíaca izquierda, pensaría en un problema en el colon descendente. en izquierdo, ¿ah? No, no derecho, izquierdo. Enfermedad Dale. de Crohn. Enfermedad de Crohn, no creo. Puede ¿Qué ser un más hay? colon sigmoides, Un ¿no? colon sigmoide. Sí, puede ser O, sigmoides, ¿no? Y si yo te sí. dijera, por ejemplo, o diverticulitis también puede ser, pero es una posibilidad, Diverticulitis. Estaba pensando en eso, doctor, diverticulitis. ¿ya? Y si yo te dijera, por ejemplo, en epigastrio, un Epigastrio, dolor podría intenso pensar en el en el estómago, una epigastrio, úlcera péptica o un algo patológico como algo hepático, y ciertamente el páncreas, ¿no? no, en epigastrio, ¿O no? claro, puede ser el páncreas Epigastrio, también, sí, pero acuérdate que el páncreas es en faja, o sea, puede ser epigastrio, hipocondrio derecho, epigastrio ya. o puede ser mesogastrio incluso el páncreas. Ya, también. En la epigastralgia, acuérdense, puede ser aorta, pero es O menos si no, también frecuente. cálculos renales, pueden ser, ¿no? ¿O No, no? ¿O yo no? siempre les digo, pues piensen en lo más general. Lo más Ya lo general, la epigastralgia, una úlcera, como lo dijeron, de no decía cajón, por ahí. pero también puede ser un infarto. ¿Mm? También, ¿no? Sí, los infartos a veces inician como epigastralgias. Son infartos generalmente de cara diafragmática, ¿no? Entonces, como la cara del diafragma del corazón hace infarto y se siente como si fuera una epigastralgia. Eh, por ejemplo, yo tuve un episodio de crisis hipertensiva hace como 8 años. Se me subió la presión a más de 200 y lo que sentí fue una epigastralgia. Ujú. Entonces las epigastralgias, por eso que frecuentemente úlcera puede ser una gastritis intensa, pero puede ser un infarto o puede ser una crisis hipertensiva, en mi caso, ¿no? En hipocondrio derecho, En el hipocondrio derecho podría encontrar la vesícula, un poco la ciertamente la vesícula, vesícula. claro, la vesícula Está inflamada, una litiasis un- biliar, ¿no? Puede ser, ¿no? puede ser Sí. una litiasis, claro, o Podría, puede ser podría ser una irradiación del apéndice, la apendicitis aguda. ¿Podría o no se podría no, considerar? justamente ahí es por eso que quiero que quede bien claro, las 9 regiones tenemos la fosa ilíaca derecha, la apendicitis final es en la vesícula, su ubicación final es hipocondrio derecho, ¿ya? Su ubicación inicial del dolor de la apendicitis es generalmente en mesogastrio, ¿está bien? Entonces, una historia clásica de apendicitis. Ayer me dolía alrededor de mi ombligo y ayer y hoy día ya me duele en mi fosa ilíaca derecha. Ese dolor que se irradia, ese es clásico de apendicitis. O sea, ustedes cuando tengan un paciente que les llega a la emergencia y les dice, ayer tenía dolor por el ombligo y hoy tengo en la fosa ilíaca derecha, ya ustedes están pensando automáticamente que podría ser apendicitis. Ese es uno. Dos, le preguntan, ¿y cómo está tu apetito? Poquito, casi no como mucho, no tengo mucho hambre. Hiporexia, apendicitis, sigue sumando, ¿no? Por ahí le dicen ustedes, ¿y cómo tienes fiebre? Sí, a veces un poco de fiebre, ¿no? Apendicitis, seguimos sumando, ¿no? Y ya le hacen las maniobras, pues, ¿no? Las maniobras por ejemplo, ustedes introducen el dedo a la fósil. Entonces ahí ustedes ya van evaluando a un paciente con apendicitis. A ver, Stuart, este, ¿cuál, ¿cómo se llama el punto de McBurney donde Ya, el divide un punto de eje? McBurney. En 2/3 de la zona. Ay, me olvidé, doctor, me olvidé. Estoy A nervioso. ver, ahí me escriben, no, normal, Me luego se olvidé, equivocan. me olvidé, me olvidé.
Ajá. ¿Cuál es el punto de McBurney? ¿Dónde se ubica? El punto de McBurney se utiliza pues en el tercio externo, ¿no? De la línea rectal entre la espina ilíaca anterior derecha y el ombligo. Entonces es un punto oblicuo. En el tercio externo, ahí está el punto de McBurney. Entonces, este punto de McBurney es un punto importante para el diagnóstico de la apendicitis, ¿no? Entonces, ustedes ubican, aplastan con un dedo y le duele a la persona y sueltan el dedo y le duele más, entonces es otro punto más para sumar para la apendicitis. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso en apendicitis, entonces pienso en McBurney, pienso ¿cómo se llama? En el dolor que se irradia, en la hiporexia, en la febrícula, ¿no? En todas esas cosas voy pensando y voy pensando en apendicitis, en la edad, ¿no? Si tengo todo esto, al final, ¿puedo llegar a una conclusión que es apendicitis? ¿Sí o no? Si tiene dolor, McBurney positivo, es mujer, de 22 años, ¿puedo decir tajantemente que es apendicitis? ¿O hay una probabilidad de que sea apendicitis? ¿Qué dice el ITER? ¿Cuál sería tu diagnóstico diferencial? Claro, los ovarios, las mujeres, pues, ¿no? A veces que tienen infecciones urinarias, entonces en ellas hay que ver, hay que evaluar, ¿no? Entonces le pido un examen de orina, y si el examen de orina me sale, pues, Embarazo ectópico también. también podría ser un embarazo ectópico. Tendríamos que ir alguna Pero el ecografía. embarazo ectópico, vas pensando, pues, ¿no? Y han tenido relaciones cercanas, ¿no? Posibilidad de embarazo, no le viene la menstruación. Entonces hay que ir preguntando otras cosas, ¿no? Adicionales, para llegar a un descarte de apendicitis, ¿está bien? Entonces, pero como todo paciente que llega a la emergencia, se le hace las preguntas, el interrogatorio, ahí nuestra labor como médico es ser incisivo, preguntar 2, 3 veces, ¿no? ¿Cómo inicia el dolor? ¿Dónde se irradió? Le haces la maniobra de McBurney, le preguntas si tiene apetito, no tiene apetito, si tiene infecciones urinarias frecuentes, si ha tenido relaciones sexuales y no le ha venido la menstruación. Si ya has descartado todo eso, entonces ya tienes la seguridad, le has hecho claro el examen de orina, el examen de sangre, y ya tienes toda la certeza de que ese paciente probablemente es un apéndice, ¿no? Le preparan todo en la sala de operaciones y vas a encontrar pues la apéndice inflamada, flemonosa o muchas veces incluso necrosada o perforada, ¿no? Depende del estadio, del tiempo que se han demorado en el diagnóstico. Y sacan eso y el paciente se cura y se retira a los 2 o 3 días, depende del tipo de operación, ¿no? Es bastante sencillo. Eso ustedes cuando hagan su internado, ustedes van a ver apendicitis en todo caso, ¿no? Pacientes con embarazadas, pacientes añosas, jóvenes, niños, operados de apendicitis. Pero siempre casi la característica clínica es muy similar. Entonces, si les viene un caso clínico, ¿la edad importa? Sí. El sexo importa también, porque si es sexo femenino hay que incidir más. Si es masculino, más fácil el diagnóstico. Importa un poco de dónde viene, no interesa nada, ¿no? Porque todos se operan de apendicitis. ¿Hay un cuadro clínico clásico? Sí, les estoy diciendo, el dolor irradiado, no es así, el punto de ubicación, la anorexia, la febrícula, si hay o no hay urinaria sobreañadida, y cuál es el tratamiento netamente quirúrgico, ¿no? Entonces se opera y ya. Cuando se complica el apéndice, cuando se perfora, puede producir lo que es la peritonitis. Ahí sí la cosa se complica, ¿no es así? Se complica, ¿por qué? Porque hay que hacer una limpieza de la cavidad y todo lo demás. En países más desarrollados, ya ni bien llega el paciente, le hacen tomografía, ¿no? O sea, o le hacen ecografía para ver el apéndice. Acá no, acá siempre primero preguntamos. En el caso de la vesícula, por ejemplo, la vesícula ya es un dolor intenso a nivel del hipocondrio derecho, tipo retorcijón. Generalmente no es la primera vez que la persona tiene dolor. Anteriormente ha tenido dolor y muchas veces ya está diagnosticada, ya le han hecho la ecografía. Es bien difícil que una persona se dé cuenta recién que tiene cálculos enclavados, obstruidos en la emergencia. Cuando uno le pregunta, le dice, ¿y has tenido el cálculo? Sí, tenía mi cálculo, pero no me pasaba nada, ya. Entonces, y además la persona comienza a tener una coloración un poco amarillenta, muchas veces por la obstrucción. ¿Está bien? En este caso también el tratamiento es quirúrgico. Pero a diferencia de la apendicitis, que uno tiene apendicitis y tiene que operarla inmediatamente, en el caso de la colecistitis,
hay que esperar que se enfríe un poco. Entonces se espera que normalmente que ceda, la persona que está toda inflamada y está todo acongojada, que se calme, se le da un tratamiento de enfriamiento que se le dice con antibióticos, muchas veces profilácticos, se le seda a la paciente para que no tenga dolor y luego al día siguiente o a las horas se le opera con tranquilidad, ¿no? O simplemente se espera un tiempo prudencial para operarla. Pero hay que tener mucho en cuenta que en el apendicitis es sumamente agudo. En cambio, en la colecistitis ya hay antecedentes de dolores similares, ¿no? ¿Alguna consulta en relación a esto? Porque esto básicamente, si les viene un caso, les va a decir un paciente con el dolor en fosa ilíaca derecha o que es rápidamente ustedes se van a dar cuenta que es uno de estos dos diagnósticos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Bien, entonces ahora nos vamos rápidamente a ver insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? A ver, si tienes un caso ahí de insuficiencia cardíaca. Bien, en la insuficiencia cardíaca congestiva hay unos criterios, ¿ya? Los criterios del diagnóstico para la insuficiencia cardíaca congestiva generalmente están en función a los criterios mayores y criterios menores, ¿está bien? Entonces son los criterios de Framingham, ¿está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, Framingham, le voy a mandar al delegado para que lo ponga a ver esto, a la diapositiva, un ratito. Yeah. Ya, se lo va a pasar ahorita. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva vendría a ser un estadio final del corazón, donde ya pierde su función contráctil y comienza a tener unas alteraciones de ese ritmo cardíaco que tiene, ¿no? Generalmente la insuficiencia cardíaca trae consigo, pues, de que ya no, el ritmo, la bomba del corazón tenga fallas, ¿no? Entonces, normalmente hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Dentro de los síntomas, por ejemplo, tenemos síntomas respiratorios, ¿no? Disnea, por ejemplo, a grandes esfuerzos o a medianos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, una disnea, un criterio menor sería a disnea de pequeño esfuerzo y un criterio mayor sería una disnea incluso cuando el paciente está echado, ¿no? Entonces hay que tener la posición de autornea. Un criterio mayor también cuando la presión venosa está elevado, hay reflejo hepatoyugular y hay ingurgitación yugular y hay crepitantes, ¿no? Y hay cardiomegalia y hay la pérdida de peso de más o menos de 4.5 kilos. También el tercer ruido, profesor, de ¿Ah? galope. El tercer ruido de galope. El tercer ruido es el ritmo de galope. Mayores. Ajá. Entonces, ahí tenemos los criterios de Framingham, que son criterios para ver si es una insuficiencia cardíaca congestiva o no es una insuficiencia cardíaca congestiva. Es suficiente dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores para llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si les dicen paciente con reflejo hepatoyugular presente, ritmo de galope, no es así, ya es insuficiencia cardíaca congestiva. O les pueden decir, no, paciente que presenta disnea de esfuerzo, tos nocturna y cardiomegalia, también, ¿no? Entonces, dos menores y un mayor, ¿no? Entonces, la combinación de estos criterios de Framingham van a llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, no se olviden de que cuando hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, cuando ya hay un compromiso casi global del corazón, ¿no? ¿Qué significa? Que la sangre que llega al corazón, esa sangre tiene que salir del corazón hacia las grandes arterias. Pero en este caso, el retorno venoso es muy lento, entonces la persona tiene edema pulmonar, ¿no? El corazón no recibe suficiente cantidad de sangre, entonces lo que bombea también es insuficiente. Por eso que cuando se habla de la clasificación de la insuficiencia cardíaca congestiva,
se le habla en función al volumen sistólico, no es el que eyecta. Por ejemplo, lo normal que debe, la cantidad de sangre que debe salir del corazón es el 70%, ¿no es así? El volumen sistólico efectivo es del 70%, pero cuando ya tenemos un volumen sistólico menos del 45%, ya estamos hablando de un volumen sistólico defectuoso. Entonces, ahí nosotros podemos tener, por ejemplo, un volumen sistólico que está dentro de lo normal, si estamos hablando de 45 para arriba, y si hablamos de menos de 25%, estamos con un volumen sistólico defectuoso, y tenemos una zona gris que es el intermedio. Entonces, en función a esto, nosotros podemos clasificar la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero para llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, son los criterios de Framingham los que nos van a llevar a ese diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva? Definitivamente es falla cardíaca y un paciente que va a estar considerado para o bien trasplante cardíaco o se podría decir un tratamiento con bastantes drogas, ¿no? La insuficiencia, ahí vamos a, ahora pon el caso, por favor, rápidamente para verlo. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos una mujer de 40 años de raza negra, ya que es alérgica a la cloroquina, con hipertensión arterial, durante el embarazo, paludismo y fiebre, ¿no? Consultó por primera vez a su médico por una sintomatología progresiva de disnea y ortornea de 4 semanas de evolución que había comenzado con su último parto. En este caso es una persona que está haciendo ortornea y disnea relacionado a su parto, ¿no? Cuando se le hace la exploración física se encuentra en mal estado, presenta taquicardia, taquipnea, ¿no es así? Presión arterial 120-60, se le hace una auscultación, se encuentra muy conservado, ritmo de galope que hemos dicho, soplo sistólico, cuarto ruido, roce pericardio, ingurgitación yugular y reflejo hepatoyugular. Si hablamos de criterios de Framingham, ya tenemos el reflejo hepatoyugular, la ingurgitación regular, el ritmo de galope, ya tenemos 3 criterios, ya podemos decir que está en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y dice que sospecha clínica de insuficiencia cardíaca es derivado a un hospital, ¿no? En el estudio analítico encuentran marcadores de necrosis, no hay presencia, hay ligera anemia. Como es una persona de raza negra y ha tenido gestaciones, probablemente sea la anemia, no tanto por el tema de la raza, sino ya por un tema de alimentación, ¿no? Ferropénica. Y la hemoglobina de 10.5, ¿no? Y una función hepática con aumento leve de la transaminasa. Es porque ya la persona está con insuficiencia cardíaca congestiva. La función renal, todo lo demás normal. En cambio, en la radiografía de tórax se observó una relación cardiotorácica aumentada. Significa pues que su corazón está grande, ¿no? Tiene una hipertrofia ventricular probablemente, ¿no? Y los prominentes, ¿por qué? Porque está haciendo, probablemente empezando a hacer una alteración pulmonar, ¿no? En el electrocardiograma presenta un ritmo sinusal, ya, un bloqueo de rama derecha, y se realizó una punción del líquido pleural, cuya bioquímica orienta a un trasudado. O sea, hay un derrame pleural, ¿no? Sigue bajando. Sigue bajando. El ecocardiograma, a ver, para verlo. En el ecocardiograma se mostró un ventrículo izquierdo no dilatado, con severa hipocontractilidad, porque no está funcionando bien. Su fracción de eyección de 22 a 25%, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan la clasificación? Una fracción de eyección... Reducida, está reducida, doctor. No sé si reducida, hay una normal, una intermedia. Entonces estamos hablando de un factor de riesgo bastante importante porque la fracción de eyección está bien baja, ¿no? Entonces hay venas subrahepáticas dilatadas. ¿Por qué? Porque el retorno venoso no está siendo bueno y todo se está pues encharcando, se puede decir, ¿no? Se trata de una paciente con insuficiencia cardíaca sistólica que cumple los criterios de miocardiopatía postparto. Entonces, este era un caso, así a grosso modo, de una paciente que tiene una miocardiopatía postparto y que esto le lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. Está bien, con una fracción de eyección del 22 al 25%, que es una fracción reducida. Entonces, cumple con los criterios de Framingham y le instalan tratamiento, ¿no es así? Con depresión del volumen, hay que sacar todo el volumen que hay ahí, y le dan isorbid, espironolactona, que es un diurético, ¿no es así? Valsartán para la presión,
y está contraindicada a seguir embarazándose porque justamente el embarazo es un factor de riesgo para su insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, como se pueden dar cuenta, bajo este caso hemos utilizado los criterios de Framingham, hemos podido detectar que es una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con una fracción de eyección ventricular reducido, ¿no es así? Y que es por una miocardiopatía posparto, ¿no? Entonces, esa es la clásica. Ahí hemos aplicado los criterios de Framingham, hemos clasificado a la insuficiencia cardíaca y hemos visto cuál es el tratamiento médico que le han instaurado para su mejoramiento y su contraindicación de estar embarazada, ¿no? Porque por ahí viene el tema de la enfermedad. Bien, entonces, en este tema, insuficiencia cardíaca congestiva, la edad tiene que ver, bueno, generalmente personas mayores, no con antecedentes, tiene que ver el sexo, no tiene nada que ver, tiene que ver el cuadro clínico, sí, para poderlo diagnosticar, los criterios de Framingham, tiene que ver ¿cómo se llama? El laboratorio, sí, porque el laboratorio te va a ayudar bastante para ver cómo está sus balances de gases, ¿no? Su uro nitrogenado, cómo están sus electrolitos, ¿no? Pero generalmente los criterios mayores de Framingham son los que te dan el diagnóstico rápido, ¿no? Y el tratamiento que es básicamente con diuréticos y con tratamiento de, a veces, calcio antagonistas o beta bloqueadores, ¿no? Pero eso ya depende del médico que le está evaluando. Bien, chicos, ¿acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quisieran saber? A ver, le voy a preguntar acá a Hilaria, ¿no? Hilaria. ¿Aló? Sí, doctor, Iliari. Iyari, por ejemplo, paciente varón de 20 años, ¿ya? Que tiene dolor en mesogastrio y luego en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Hiporexia y fiebre y no tiene infección urinaria. ¿Cuál sería tu diagnóstico rápidamente? Si tiene fiebre me dijo, ¿verdad? Una fiebre leve, una febrícula básicamente, ¿no? Tiene febrícula, dolor que se inicia en mesogastrio, que migra a fosa ilíaca derecha, que no tiene apetito, el tiempo de enfermedad 2 a 3 días. ¿No? Abdomen quirúrgico. Ajá, apendicitis. Sí, rápidamente así, no pienses más, apendicitis, porque no, la función del docente no es complicar, sino que ustedes tengan los conceptos básicos, ¿no? Y si le dijera, por ejemplo, es una persona, mujer de 50 años, con dolor en la región del mesogastrio, en el flanco derecho y flanco izquierdo, de 9/10, con amilasa 5 veces los valores normales y lipasa 5 veces los valores normales, y en la tomografía se encuentra una tomografía con un páncreas, un Baltasar tipo B, por ejemplo, ¿no? Una pancreatitis, ¿no? Entonces, y le pone, por ejemplo, y se le hace un apache y el apache muestra severidad. Entonces, ustedes dirían, es una pancreatitis complicada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya están con el diagnóstico, ¿no? Ahora, ponle un paciente, mujer, que en pandemia comenzó a tener distrés respiratorio, es diabética, hipertensa, comienza a hacer distrés respiratorio, le toman una tomografía, tiene 80% compromiso pulmonar, se le hace la prueba de antígeno y la prueba de antígeno está negativa, ¿ya? Y la prueba molecular positiva y la prueba de anticuerpos está positiva. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? SARS-CoV-2, me guío por la prueba molecular. Por la prueba molecular, ¿no es así? Claro, porque la prueba, la rápida, esa no sirve, ¿no? Si les ponen eso, no sirve, pues, para el diagnóstico, ¿no? Bien, entonces, es así, ¿no? Pensar rápido y definir rápido, ¿no? ¿Está bien, chicos? Entonces, bueno, con eso creo que hemos llegado al final. Espero que les haya servido bastante y bueno, sigan estudiando. Los felicito de que tengan ese interés de estudiar.
yo, por ejemplo, a la edad de ustedes, quizás no tenía tanto interés, me hubiera ido a dormir, pero bueno, eso demuestra que ustedes tienen ese interés. Y bueno, los felicito, ¿no? Espero que ustedes sean buenos médicos en el futuro y bien, porque al final mi salud va a estar en manos de ustedes, ¿no? Entonces tienen que ser buenos. ¿Ya? Ya, chicos, entonces me despido. Muchas gracias. ¿Ya? Y cuídense, suerte. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya. Chao, chicos, suerte. Cuídense. Gracias, doctor. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.